Panolti, no toca a Agustín. Teníamos pendiente la tercera parte de Hablemos del alfabeto náhuatl, la escritura moderna. Empecemos diciendo que no existe una única forma de escritura moderna para el náhuatl. Básicamente cada región, y en muchos casos cada hablante, ha adaptado su propia versión del alfabeto, tratando de corregir las deficiencias que tiene el sistema de escritura del náhuatl clásico. Existe incluso la propuesta de un silabario inspirado en las escrituras asiáticas. Por lo mismo, en este video nos limitaremos a presentar 3 de estos sistemas de escritura modernos. Y aclaro de una vez que todos los sistemas existentes son igualmente válidos para escribir el náhuatl. No existe uno que sea realmente mejor que todos los demás. El sistema de escritura un fonema, un signo. Empecemos hablando de este sistema de escritura, que nace al interior de la Academia de Lenguas Mexicanas de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la UNAM, por lo que su difusión en las comunidades de habla náhuatl ha sido muy poca, pues su promoción se ha hecho principalmente en la academia y en los espacios universitarios. Que a cada sonido lo represente una sola letra es lo que propone este alfabeto moderno, eliminando así las dobles grafías y las grafías compuestas, lo que ahorra espacio y busca una congruencia directa entre el habla y lo escrito. Este es el alfabeto propuesto por este sistema. Destaca la desaparición de las dobles grafías para los sonidos K y Sa, sustituyendo estos por las letras K y S. Detalle curioso, resulta que utilizan la letra K en vez de la K normal, pues buscan una línea homogénea de escritura y la K mantiene una línea con la altura de las vocales. Es decir, la razón de utilizar K en vez de K es meramente estética. Igualmente, elimina las grafías compuestas para los sonidos cha, tsa y tla, asignándoles las letras C para cha, Z para tsa y una T barrada para el sonido tla. Resulta extraño que mantengan una grafía compuesta y doble para el sonido wa. La principal razón para esto es que el sonido wa es una media consonante, es decir, que su sonido parece cambiar si es seguido de una vocal o no. Por ejemplo, en las palabras cuauitl, árbol, y cuautli, águila. Mas dicha doble grafía compuesta HU si es seguida de una vocal y UH si no, va en contra del espíritu del sistema, que exige una sola letra por sonido. Sumándole a esto el conflicto heredado de la escritura del sistema clásico, al tener la letra H un doble valor, el sonido A cuando aparece sola y el valor de la H muda del español cuando acompaña a la U. De dicho conflicto ya hablamos en el video anterior. En cuanto a las consonantes qua y ahua, este sistema los considera combinaciones, por lo que no les asigna una letra especial. Un buen aporte a este sistema sería la inclusión de la letra Q para el sonido qua. En cuanto a las vocales largas, estas son marcadas por el acento grave, aunque los promotores de este sistema mencionan que la marcación de las vocales largas debería quedar en los vocabularios y las gramáticas y no marcarlas en la escritura cotidiana, por motivos sobre todo prácticos. El alfabeto moderno usado por la SEP. Hablemos ahora del sistema de escritura que es conocido por ser el utilizado por la SEP a través de la Dirección General de Educación Indígena en la elaboración de los libros de texto gratuito en náhuatl. Sin embargo, si ustedes pueden tener en sus manos uno de estos libros en náhuatl editados por la Secretaría de Educación Pública, notarán que muchas veces la escritura cambia entre una página y otra o de un tema a otro, pues la SEP le encarga el desarrollo de los temas a diferentes autores o traductores, y estos escriben en el sistema en el que están acostumbrados. Y la SEP no se da la tarea de normalizar toda la escritura de sus textos. De hecho,
la falta de la figura del revisor de textos en todas las lenguas indígenas hace que la gran mayoría de los textos escritos en ellas se publiquen con errores. Aún así, debido a que es el sistema utilizado en los libros de texto, este alfabeto es el que más difusión ha tenido en las comunidades, con algunas mínimas diferencias entre unas y otras. Estas son las letras de este alfabeto. Igualmente, elimina las dobles grafías para los sonidos sa y ka, usando las letras K y S. Elimina el uso de la doble grafía para el sonido wa, dejando únicamente la letra U, que en este contexto no se trata de una vocal, sino de una consonante. El sonido tsa pasa a ser representado por la grafía compuesta TS, mientras el sonido aj es representado por la letra J. Esto no quiere decir, como muchos afirman, que en las variantes donde se escribe de esta forma sea porque el sonido es una J suave. Se trata del mismo sonido aj que ya explicamos en el video de los sonidos del náhuatl, solamente que se ha escogido dicha letra para representarlo. En cuanto a las vocales largas, no tiene una marcación especial, aunque hay quienes han recurrido al uso de los dos puntos como en el sistema de escritura clásico de los jesuitas. Tal vez, el único inconveniente que tiene este sistema de escritura es la posible confusión que se genera con algunos elementos conjugados, esto por las grafías asignadas a los sonidos wa y qua, que en determinadas situaciones generan una escritura idéntica. Por ejemplo, en Nicuica, yo canto, y en Nicuica, yo llevo, donde aunque existe una diferencia de construcción y pronunciación, terminan escritas igual, mas estos pequeños conflictos pueden solventarse en la gran mayoría de los casos por el contexto. El alfabeto moderno, la Sierra de Zongolica. Hablemos ahora del sistema de escritura usado en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Esta región de habla náhuatl es una de las que más materiales ha producido sobre la lengua, gracias, principalmente, a la Universidad Intercultural Veracruzana con sede en dicha región. El alfabeto que utiliza es el siguiente. Como se puede apreciar, tiene un gran parecido con el alfabeto utilizado por la SEP. Sus únicas diferencias son el uso de la H para el sonido aj, la grafía TZ para el sonido tsa, la W para el sonido wa y la grafía KU para el sonido qua. Estos dos últimos ajustes al alfabeto eliminan la pequeña deficiencia del alfabeto antes visto, como podemos ver con el mismo ejemplo. Nicuica, yo canto, y Nicuica, yo llevo. En cuanto a las vocales largas, a pesar de reconocer la existencia de estas, tampoco las marca de alguna forma especial, nuevamente por motivos de practicidad. Como podemos ver, cada uno de los sistemas de escritura usados no asignan las letras según los sonidos que representan en el español o en alguna otra lengua extranjera, sino que asigna a cada letra un valor fonético propio del náhuatl. Por lo que comentarios del tipo es que la W no representa el sonido suave de la HU del náhuatl, o con esas K y esa W están metiendo sonidos del inglés, quedan fuera de lugar y provienen de un desconocimiento real de la lengua. Ya en el anterior video mencionamos que juzgar los alfabetos por su valor estético es un despropósito, más cuando nuestros gustos estéticos provienen de a lo que estamos acostumbrados a ver, en este caso, al español escrito. También, los juicios sobre los alfabetos modernos basados en argumentos históricos deberían tener poco peso. Decir, es que así se escribe desde el siglo XVI para defender un sistema de escritura con tantas deficiencias como es el clásico, es para empezar una mentira. Ya dijimos que nunca ha habido un consenso sobre cómo escribir el náhuatl. Es más, en el siglo XVI ni el español tenía una normalización de escritura. Y por el otro lado, es absurdo. El náhuatl ni ninguna lengua indígena tendría que heredar las cargas históricas de la escritura del español, como lo es la H muda,
y las dobles grafías para un sonido. Esto sin importar lo muy renombrados que sean los defensores de esta postura. El náhuatl es una lengua viva y como tal requiere de un sistema moderno de escritura congruente, práctico y flexible que le permita plasmarse de la mejor forma. Bueno, eso es todo por hoy. Volveremos pronto con más videos. Gracias por vernos y compartirlos. Postdata. Este es el alfabeto que usamos en Molca para nuestras publicaciones. Ashkan Kema, Tohtasque.